Os damos la bienvenida y os agradecemos vuestra participación hoy en la cuarta ya sesión de esta semana que hemos querido dedicar a los desafíos de la IA, un reto de personas, datos y transformación. Recordaros que estuvimos viendo Agentes IA el lunes con Paolo Rossi, luego también programas de upskilling digitales con Liciana Gastaldi de Ferrer. Ayer vimos casos súper innovadores con Álvaro Vázquez de Securitas Direct y hoy os presento en 5 minutos, en nada, en un segundo a nuestro invitado de hoy y mañana acabaremos hablando de gestión del cambio. Como sabéis, son temas que consideramos que son de máxima actualidad y lo hacemos de forma muy eminente práctica para que realmente os aporte valor. Así que nada, sin más preámbulos y para no perder más tiempo, agradezco a Justo Hidalgo que nos acompañe hoy y os lo presento brevemente. Justo tiene una trayectoria profesional muy especializada en estrategia digital, en el uso avanzado de datos, también en psicología comportamental y ha trabajado en diferentes empresas y también en consultoras, ha trabajado en Universia, en Denodo en Palo Alto, por ejemplo. Él es actualmente el director de Inteligencia Artificial y vicepresidente de Tecnología Digital, que es la Asociación de la Economía Digital, en la que ya sabéis que desde INCIPI y con la figura de Joana Sánchez, nuestra CEO, estamos muy involucrados y siempre hemos apoyado. Es autor de 4 libros, el último sobre comportamiento emergente en IA, muy interesante, y es profesor en diferentes universidades y escuelas de negocio. Yo creo que justo tiene las características o las cualidades claves para ser una persona innovadora de forma permanente, es curioso, inquieto y optimista. Y hoy nos va a hablar de un tema que tiene mucha importancia dentro de la IA, ¿no? Que es conocer cómo la podemos aplicar de una forma legal, ética y sobre todo conocer las nuevas reglamentaciones que ya han salido y cómo conjugamos, ¿no? El ser pioneros, el testar y el experimentar en nuestros nuevos entornos, pero de una forma con IA irresponsable. Así que justo adelante, gracias por compartir esta mañana con nosotros y tu conocimiento y tu experiencia en este campo y te paso la palabra. Muchísimas gracias, Mireia. Muchas gracias a INCIBE por la invitación y a todos vosotros por vuestro interés y vuestra asistencia. Voy a empezar a utilizar las slides que creo que ya estáis viendo. Os dejo de ver, así que cualquier cosa, por favor, Mireia, me dices Desde luego. y así reacciono, ¿de acuerdo? Muy bien, pues como decía Mireia, vamos a hablar de un tema muy relevante y quizá de los menos conocidos en la inteligencia artificial, ¿no? Que es este concepto de inteligencia artificial responsable o de gobernanza de la inteligencia artificial, ¿no? Y no lo vamos a ver desde puntos de vista lejanos a la competitividad y a la confianza del cliente, ¿no? Porque creemos que eso está muy relacionado. No estamos hablando estamos hablando de temas éticos, pero estamos hablando de temas éticos que llevan directamente a que las empresas sean competitivas y que puedan generar esa confianza. Como decía Mireia, desde Adigital tenemos un área de inteligencia artificial responsable donde trabajamos en todos estos temas, desde grupos de expertos, certificaciones, colaboración con la industria, proyectos tanto en España, Europa como en América Latina. Entonces, estamos muy metidos en la importancia de esta inteligencia artificial, ¿no? Solo para empezar de una manera muy evidente y solo como, digamos, continuación de lo que habéis estado seguro viendo estos 3 días anteriores, la diferencia principal que vemos entre la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, que seguro que ya conocéis, como el metaverso, como el blockchain, como la cuántica, que son tecnologías con un potencial muy grande, sin duda, pero la gran diferencia es que la IA ya tiene realidad de mercado. La inteligencia artificial, aunque, claro, ha explotado a partir de la llegada de ChatGPT en noviembre de 2022, lo cierto es que llevaba ya unos 10 años, ahora en total unos 14 años funcionando en un montón de aspectos de nuestras vidas. Y eso lo sabemos porque tenemos una máquina que nos barre en casa y que se da cuenta dónde están las sillas y las mesas y no se choca con ellos, porque nuestra batería del móvil aguanta mucho más o las fotos salen mucho mejor de lo que nuestro propio talento, o al menos el mío, permitiría, porque recibimos recomendaciones de nuestros servicios de streaming favoritos o de nuestros servicios de búsqueda de empleo, o porque, bueno, si sois como yo, tenéis una dependencia absoluta del GPS inteligente que te va diciendo por dónde tienes que meterte para tener un poquito menos de atasco en las grandes ciudades, ¿no? Es cierto que con la llegada de ChatGPT pues todo cambia porque la IA generativa
de pronto nos hace ver las nuevas posibilidades que tiene esto. Y lo cierto es que esto es un tema en el que va muy rápido. A lo tonto, ya llevamos prácticamente 3 años desde la llegada de esta nueva IA generativa a nuestras vidas. Y los usuarios pues se están acostumbrando a la inteligencia artificial. Pues la primera vez que utilizarais una herramienta como Grammarly, por ejemplo, si utilizáis alguno de vosotros o vosotras pues para hacer análisis sintáctico que os recomiende nuevas formas de escribir textos, etcétera, pues las primeras veces es magia, ¿verdad? Es increíble cómo funciona una herramienta como esa, ¿no? La primera vez que utilicéis un chatbot de una tienda electrónica que funcione bien y a la que también es magia porque en lugar de tener que seleccionar en las cosas que queréis pedir, le podéis decir directamente, oye, lo mismo que pedí la última vez, pero me quita los huevos y me suma las patatas. Y eso también es magia, ¿verdad? Si utilizáis una app para hacer deporte, pues de repente de tener que ahí buscar haciendo filtros con pesas, sin pesas, 30 minutos, 40 minutos, a decirle, oye, hoy me encuentro un poco cansado, ayer ya sabes que trabajé mucho, dame algo un poquito más tranquilo y te da un programa de entrenamiento para ese día, ¿no? Todo esto es magia hasta que deja de serlo, que es lo que nos ha pasado siempre con los móviles, con todas las nuevas tecnologías, ¿no? Nos acostumbramos como usuarios muy rápidamente y ahora empezamos a pedirlo y a exigirlo. Y ahora pedimos que prácticamente cualquier nueva aplicación esté haciendo uso de la inteligencia artificial. Entonces, como empresas tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que ser conscientes de todo lo que tenemos que evaluar. Nosotros no decimos que haya que utilizar IA en todos los casos. Lo que sí decimos es que hay que evaluar el uso de la inteligencia artificial en todos los casos que sea posible, ¿no? Muy bien, pero hablemos de riesgos. En esta sesión a mí me toca bajar un poco expectativas, o mejor dicho, manteniendo las expectativas y dejando claro que creemos que el uso de la inteligencia artificial es absolutamente necesario en las empresas ahora, como decía antes, la evaluación, etcétera, etcétera. La IA no es un software tradicional. La IA no es un software al que le puedes pedir que haga algo y si no lo hace es un error y ya está. Y alguien lo solucionará, un programador o un desarrollador o alguien del equipo de vuestro proveedor lo solucionará. Hay muchos elementos muy diferentes debido a estas características, entre comillas, inteligentes que tiene la IA. En lugar de explicaros todo esto en esta slide, que puede resultar algo aburrido, quería poneros algunos ejemplos para que entendiésemos mejor a qué nos estamos refiriendo con riesgos en la inteligencia artificial y por qué es necesario, por tanto, un mínimo nivel de lo que se está llamando gobernanza, es decir, de gestión de riesgos, de gestión de la complejidad que tiene la inteligencia artificial. Empecemos por este proyecto, ¿no? Es un proyecto real que se hizo hace unos años, un sistema de inteligencia artificial muy sencillo que lo único que intenta hacer es clasificar fotografías de huskies y de lobos, ¿vale? Es decir, tengo fotografías de huskies, de lobos y quiero que me diga qué es un husky, qué es un lobo. ¿Cómo lo hizo la empresa proveedora? Pues, bueno, pues normalmente en estos sistemas lo que se hace es entrenar el modelo. Consigo un montón de fotos de huskies, de lobos, los etiqueto, digo que esto es un husky, digo que esto es un lobo y le empiezo a pasar esas fotos al modelo. Oye, que esto es un husky, esto es un lobo, esto es un lobo, esto es un husky, esto es un husky. Cuando eso lo hago 100 veces, 500 veces, 1000 veces, 10.000 veces, el modelo empieza a aprender a partir de las fotografías qué es un husky y qué es un lobo. Hasta ahí muy bien, el entrenamiento sale perfecto y cuando el sistema sale de producción, pues resulta que no funciona en absoluto. Le paso una foto de un husky y me dice que es un lobo, le paso una foto de un lobo y me dice que es un husky. ¿Qué está pasando? Pero si yo había buscado un montón de fotos de huskies, de lobos. Y aquí viene uno de los primeros problemas con la gobernanza de la IA, ¿no? Que es que tendemos a, y esto es una palabra complicada de decir, pero básica en la inteligencia artificial, que es que tendemos a antropomorfizar el cómo actúa una inteligencia artificial. Pensamos que los sistemas y los modelos de IA aprenden de la misma manera que aprendemos los humanos. Y la realidad es que no tiene absolutamente nada que ver. Porque nosotros, cuando vemos esta foto, lo que vemos es un husky. Vemos un animal. Y vemos un animal con ojos azules, vemos un animal fuerte, vemos un animal con ciertas características, una tez blanca en ciertas partes de su cabeza, y entonces lo empezamos a identificar con lo que ya conocemos, ¿no? Pero una IA no ve eso. Una IA lo que está viendo es píxeles. Está viendo los bits que hay en esa imagen. Entonces, en este caso concreto lo que estaba ocurriendo es que la IA no estaba viendo, no se estaba fijando en los animales, se estaba fijando en el fondo de pantalla. ¿Por qué? Porque en los ejemplos que se le había pasado, resulta que coincidía que siempre que había un lobo, había nieve detrás. ¿Vale? Así que el sistema empieza a aprender no por la forma, las orejas, los ojos de los animales, sino que cuando hay
nieve, es decir, algo blanco, es un lobo y cuando no hay algo blanco es un husky. Y ya está. Y es lo que tenemos que entender cuando hacemos gobierno de la IA. No podemos dar por hecho que los modelos que estemos utilizando están aprendiendo tal y como nosotros esperamos. Tenemos que hacer una validación muy exhaustiva para asegurarnos de que tanto el modelo que nosotros estemos haciendo o que el que estamos utilizando se ajusta realmente a las necesidades que tiene nuestra empresa. También podemos irnos a temas de conducción autónoma. Este es un ejemplo muy antiguo, siempre lo digo, es 2014-2015, se llama la Moral Machine, la máquina moral. Estoy casi seguro de que alguna de vosotros lo conocéis, pero me da también pauta para explicar cosas más relacionadas con el día a día de las empresas, ¿no? Imaginad que somos los responsables del modelo de IA que gestiona cómo se comporta este automóvil autónomo y resulta que este automóvil autónomo pues le fallan los frenos. Y solo puede hacer dos cosas para simplificar, o ir recto o girar a la izquierda. Bien. Y entonces esta máquina moral del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, nos plantea diferentes casos, ¿no? El primero es que, bueno, pues tenemos un paso de cebra y está vacío totalmente. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos recto o vamos a la izquierda? Bueno, pues tomaremos la decisión que queramos. Imaginemos que hay una persona en la parte de la, según lo miramos nosotros, en la parte en la parte de la izquierda del conductor, para no liarnos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el automóvil? Bueno, pues como tiene sensores, no tiene frenos, pero tiene todas esas cosas, se da cuenta de que en la parte izquierda, en su parte izquierda hay una persona cruzando y, bueno, pues voy a seguir recto porque no me quiero ir hacia la izquierda. Pero a partir de ahí empieza a haber preguntas un poquito más complicadas. ¿Qué pasa si hay una persona en la parte recta del automóvil autónomo y otra persona en la parte izquierda? ¿Qué pasa si hay un bebé en un lado y una persona mayor en otro? ¿Qué pasa si hay 7 bebés en un lado y una persona mayor en otro? ¿Qué ocurre si en una de las partes hay un pequeño muro y eso significaría la muerte del conductor? Pero en el lado donde no está el muro hay 15 bebés. ¿Qué pasa si tenemos el mismo caso, pero además de que yo vaya conduciendo, va toda mi familia? ¿Cómo se tiene que comportar el modelo de inteligencia artificial? Entonces, eso tiene muchas connotaciones. Evidentemente, esto es una simplificación que nos podría llevar a temas de seguridad, de quién es el responsable, cuál es la rendición de cuentas, de quién es la responsabilidad de todo esto. Pero en el día a día también nos tiene que hacer pensar en una cosa muy sencilla, aparentemente sencilla, que es, ¿y ese comportamiento tiene que ser igual en España que en Japón? Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta de que hay modelos de inteligencia artificial, dependiendo de los casos, que pueden funcionar muy bien en un entorno cultural, social, profesional, y que puede que no funcione bien en otro. Y eso a nosotros, como creadores de modelos, tiene que hacernos plantearnos muy bien dónde vamos a comercializar nuestros modelos, y como usuarios potenciales de esos modelos, tiene que plantearnos cómo medimos bien y si un modelo que está funcionando increíblemente bien en Corea del Sur, pues si es un modelo que puede servir bien para nosotros, para lo que estamos haciendo nosotros. Por seguir con algún otro ejemplo. Una cosa que tiene la inteligencia artificial y que lo hace muy, muy, muy interesante la inteligencia artificial generativa es que básicamente lo que hace es convertir los textos en números, ¿vale? Para poder trabajar con ellos mucho más rápidamente. Para los que tengáis un background un poquito más técnico, realmente estamos trabajando con matrices constantemente, ¿vale? Son operaciones de multiplicaciones de matrices y determinantes y todas estas cosas que estudiábamos ahí en la educación secundaria o en bachillerato y que muchos hemos querido olvidar. Pues no lo podemos olvidar, ahí sigue. Pero la cosa interesante de transformar textos en números es que mantiene la semántica. Entonces, eso permite hacer operaciones muy interesantes dentro de un sistema de inteligencia artificial generativa. Internamente, él sabe que, por ejemplo, rey menos hombre más mujer es igual a reina, ¿vale? Lo repito, o sea, si cogemos el concepto rey, le quitamos el concepto hombre y le añadimos el concepto mujer, se da cuenta de que hay otro número que está relacionado con la palabra reina. Y eso es lo que hace parte de la magia de la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Hace que estemos hablando con él, con el sistema en unos términos y cuando cambiamos los términos en alguna dimensión, él se da cuenta, esa IA se da cuenta y mantiene la coherencia, ¿no? En este caso, cambiando rey por reina. Y eso está muy bien en ciertos casos. En otros casos, nos causa nuevos desafíos. Porque por esa regla de 3, también nos encontramos que en algunos conjuntos de datos, doctor menos padre más madre es igual a enfermera. Programador menos hombre más mujer es igual a ama de casa. Realista menos él más ella es igual a feminista.
Y bueno, de una manera un poco más chistosa, pero nos da una idea de por dónde van los tiros, embarazo menos ella más él es piedra en el riñón. Bueno, esto nos puede hacer gracia, pero esto lo que nos está diciendo es que hay unos sesgos escondidos en la inteligencia artificial. Estos datos son reales, de un conjunto de datos antiguo de 2016-2017. No nos vamos a encontrar con estas obviedades ahora mismo en la mayor parte de los modelos avanzados, pero vamos a seguir encontrándonos con sesgos de raza, sesgos de género, sesgos de clase, que evidentemente, dependiendo del modelo o sistema de IA que queremos utilizar, nos va a ser más o menos relevante. Siempre pongo un ejemplo real de una empresa real que utiliza IA pues, para ayudar a los clientes a seleccionar las tonalidades de color, incluso las tonalidades de blanco, de la pintura que quieren que se pinte en su casa o en su edificio. Bueno, pues eso a lo mejor el tema de sesgo, sesgo de género no es tan relevante, pero a lo mejor hay otro tipo de sesgos, que es, una vez más, volviendo al ejemplo anterior, estoy utilizando los estándares de pintura del país o hay algunos sesgos que me llegan a recomendarle al cliente tipos de pintura o tipos de colores que en ese país no van a estar relacionados con los estándares que existen, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta del tipo de empresa en la que nos encontramos y el tipo de sistemas que queremos utilizar para ver si tenemos estos sesgos. Y, desde luego, si en vuestra propuesta de valor hay temas relacionados con personas, ya sea con empleabilidad, con educación, etcétera, el tema de los sesgos se va a convertir en algo absolutamente relevante y vais a tener que tenerlo en cuenta en vuestra gobernanza. Y esto nos lleva también a otro tipo de sesgos, como este caso real, en el que una chica estaba probando una funcionalidad de una Big Tech, de una gran empresa, esto también tiene unos años, en el que lo que hacía era etiquetar las fotos que tenía en su rol, en su cámara roll de fotos, y se encuentra con que, bueno, pues tengo aquí unos edificios, tengo aquí unos aviones, unos coches, unas fotos y unos gorilas, ¿vale? Y resulta que esos gorilas son amigos suyos. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es lo que ha pasado con esta Big Tech? ¿Es que esta Big Tech es racista? Bueno, eso es discutible o no es discutible. Eso, eso es otro tema. Pero la realidad técnica es que lo que ha ocurrido es que el modelo, con los datos con los que se entrenaron este modelo, no tienen en cuenta o no tenían como en fotos etiquetadas de personas de color. Entonces, el modelo, cuando se encuentra con una foto así, pues lo que hace es buscar lo más cercano a lo que tiene en su modelo, en sus datos. Y lo más cercano que tenía en este caso, pues era gorilas, ¿vale? Esto nos puede causar un problema de reputación enorme y luego, además, también nos puede causar tema regulatorio o alguna multa reseñable. Así que, una vez más, por ejemplo, si estáis trabajando con temas de biométrica o estáis trabajando con proveedores que os dan biométrica basada en IA, no queréis que se cometan estos errores. Luego, ya para ir terminando y para cumplir el tiempo, una tienda de deportes que vende zapatillas y que crea un chatbot y que ese chatbot lo conecta a un OpenAI, a un Google, Gemini, a un Meta, a uno de estos grandes modelos fundacionales. Y cuando me conecto, pues me pregunta cómo puedo ayudarte. Y yo le digo, oye, estoy buscando unas zapatillas deportivas y no me preguntéis por qué, pero me da por explicar cosas como que mi médico me ha recomendado empezar a correr porque estoy pasando por una depresión y parece que esto me irá bien. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues lo que está ocurriendo son muchas cosas. La primera es que yo le estoy dando datos sensibles, datos clínicos, datos médicos a un chatbot. Y es verdad que lo estoy haciendo de una manera no forzada. Eso ya me puede causar algún problema de reputación a esta tienda si esta tienda empieza a comportarse como un psicólogo o un psiquiatra, ¿vale? Por tanto, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que crear una serie de guardarraíles para evitar que este chatbot empiece a responder de una manera que no es la adecuada. Eso ya ha ocurrido con algunas tiendas que de repente se han convertido en psicólogos, aunque lo que quieren venderte es patatas fritas. Pero luego hay un tema también regulatorio, ¿no? Yo puedo haber puesto estos datos clínicos porque me ha dado la gana, pero la tienda está mandando estos datos a un modelo fundacional que ni siquiera puede que esté en España. Y eso, como sabéis, el reglamento de protección de datos exige que haya un opt-in voluntario, un opt-in explícito por parte del usuario para compartir información con terceros. Y eso no está ocurriendo en este caso. Entonces, eso también nos obliga a la hora de crear chatbots a tener un poco de cuidado acerca de cuál es la información que me está pasando el usuario antes de enviársela a un tercero para no tener ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, una vez más, esto claro, lo estoy contando rápido y puede parecer como, Dios mío, qué de cosas. En cada caso, en cada sistema nos encontraremos con algunos desafíos que hay que resolver
igual que también nos encontramos ya con temas de privacidad, con temas de control, con temas de seguridad, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que no haya que plantear ese tipo de cosas, ese tipo de sistemas, sino que hay que tener un poquito de cuidado y no solo mirar si funciona y el coste es adecuado, sino mirar otros elementos que nos pueden afectar en nuestro día a día, ¿no? Y ya para terminar, pues evidentemente hay un reglamento en Europa, un reglamento que se publicó en agosto del año pasado, que se va a ir implementando de aquí al 2027 y en algunos temas concretos hasta el 2030, y donde hay y me quiero centrar en un tema muy relevante porque es muy poco conocido. Una de las cosas que realiza el reglamento es diferenciar entre proveedor y desplegador. Lo estoy mal traduciendo, pero para que si lo busquáis en Internet tengáis esos conceptos, ¿no? Luego hay otros roles, pero los más importantes son estos dos. El proveedor provee el modelo de IA o modelos de IA que el desplegador va a utilizar para crear su sistema. Si creáis un chatbot, ¿vale? Pues vosotros sois un desplegador porque estáis utilizando un modelo de terceros que puede ser un Gemini, un Meta, un Mistral, un Claude, un lo que queráis, ¿no? Y esas empresas son los proveedores, ¿no? También podéis tener un proveedor local que crea sus propios modelos más pequeños, pero que son los que necesitáis. Bien, hasta ahí todo bien. Pero hay un momento, el reglamento nos indica momentos en que un desplegador se convierte en un proveedor. Solo voy a indicar dos, ¿vale? Uno es relativamente sencillo de entender. Si un desplegador coge un modelo de terceros y pone su marca, ¿vale? Porque ha llegado a un acuerdo con ese modelo, con el proveedor, con el propietario de ese modelo, automáticamente, según la regulación, pasa a tener responsabilidades de proveedor, aunque no haya creado el modelo. Bien, bueno, pues hasta ahí esto se puede entender. Vuestros abogados seguro que os dan las razones, ¿no? Pero hay otra razón muy relevante, ¿no? Y no hagáis caso de esta imagen, esta os la dejo luego por para la compartición de las slides. Pero hay un tema muy relevante que es cuando nosotros como desplegador utilizamos, nos metemos en un sistema de alto riesgo. Decidimos implementar un sistema que se considera de alto riesgo según la regulación. Un tema de educación, un tema de infraestructuras críticas, un tema de empleabilidad, son ejemplos en los que potencialmente podéis ser marcados como sistema de alto riesgo, el sistema que estáis creando. Hasta ahí bien. Vale, oye, no, pero dices, vale, ya, yo soy un sistema de alto riesgo, pero utilizo un modelo para que me ayude y que es responsabilidad del proveedor esta parte de alto riesgo. Pero si el proveedor no se autocalifica como capaz de ofrecer estas capacidades de alto riesgo, por ejemplo, para un tema de empleabilidad o para un tema de infraestructura crítica, y aún así vosotros decidís utilizar ese modelo, automáticamente vosotros os convertís en los proveedores del sistema de alto riesgo. Porque los términos y condiciones del modelo no permiten ser utilizado en un sistema como el que queréis utilizar. Esto, llevándolo a palabras más llanas, lo que significa es que vais a tener, a partir de febrero del año que viene, vais a tener que echar un vistazo muy cuidadoso a los sistemas de IA que queréis utilizar y ver si los proveedores que tenéis van a estar capacitados para daros ese servicio, porque si no, tendréis que buscar otros, a menos que queráis ser proveedores de alto riesgo, que no es la recomendación en muchos casos, ¿no? Y si sois proveedores, tenéis que tener esto en cuenta. No solo que deis un modelo de IA al mundo, sino ver en qué casos concretos sí que os podéis comprometer a dar este nivel de alto riesgo, ¿no? Entonces, como veis, hay muchos temas que trabajar en la inteligencia artificial para hacerlo de manera responsable. Esto lo que permite, sin duda, es un aumento de la confianza del cliente, es un aumento de vuestra competitividad y es un tema que ya hay muchas empresas que están abrazándolo, dándose cuenta de que hay un trabajo adicional que hacer, pero si lo hacemos antes de tiempo, si nos posicionamos adecuadamente, vamos a mejorar con respecto a nuestra competencia y vamos a poder dar un mejor servicio a nuestros clientes, pero esto nos exige pues, contar con una serie de herramientas, como algunas de las que veis aquí, estos son ejemplos, ¿vale? Para ir mirando en cada caso concreto si tengo que darme cuenta de temas de privacidad, si tengo que detectar sesgos, si tengo que medir mi huella de carbono, si tengo que certificarme para poder mostrar que tengo una certificación que valida lo que estoy diciendo, si tengo que alfabetizar a mis clientes, incluso a mis propios empleados, etcétera, 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 ¿no? Repito, esto no es que tengáis que hacer todo lo que os he contado hasta ahora, sencillamente es tener en cuenta la importancia que tiene el bajar esto a tierra y analizarlo antes de tomar decisiones que os pueda meter en algún problema, por supuesto, ¿no? Dicho esto, yo creo que ya he cumplido el tiempo y dejamos unos minutitos para cualquier pregunta que tengáis. Muchísimas gracias. Gracias a ti, justo, muy, muy interesante. Pues ya tenemos la primera pregunta de Rocío que nos dice, agradece la charla y quería preguntarte, en la parte legal de uso de la información en recursos humanos en temas de seguridad,
¿Qué podemos usar? ¿Podemos usar herramientas con datos sensibles como nóminas, entrevistas, fichas y personas para poder trabajar con agentes y automatizar procesos? ¿Es viable esto? ¿Y tenemos la seguridad suficiente con Copilot, por ejemplo, para que podamos usarlo en este sentido? Muy buena pregunta. O sea, lo respondo en dos partes. La primera es, ¿se puede? Sí, sí. Esto es como el uso de los datos con GDPR. Poderse sí, lo que pasa es que hay que seguir unos criterios, ¿no? Entonces, ahí, más allá de nuevas legislaciones que puedan surgir, el reglamento de protección de datos, el reglamento de IA son fundamentales, ¿no? Y es verdad que el reglamento de IA todavía, aunque el reglamento ya existe y lo podéis leer y lleva publicado desde el año pasado, ahora se están creando nuevas guías por parte de la Unión Europea para poder explicar mejor algunas de las cosas que son más ambiguas. Entonces, esos son los temas que hay que tener cuidado, ¿no? Luego ya a la hora de decidir si es Copilot, si es Gemini, si es tal y cual, no puedo responder en caso concreto vuestro porque es un tema que hay que mirar en detalle, pero sí que recomiendo leer la letra pequeña, ¿no? Porque hay comportamientos diferentes de si utilizáis un chatbot donde a lo mejor por defecto, y eso tenéis que mirarlo, los datos que estéis utilizando se pueden utilizar para, o sea, vuestro proveedor lo puede estar utilizando para entrenar su sistema, mientras que si lo utilizáis a través de una API programática, pues resulta que eso ya por defecto está capado y hay seguridad con eso, ¿no? Y sin embargo en el chat pues tenéis que buscar la manera de evitar que eso ocurra. Entonces, eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tener cuidado. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Mm? Os animamos que aprovechéis. Yo lo que te diría mientras estamos esperando más preguntas es que aconsejarías, ¿no? A esos departamentos de las áreas de people o de negocio, ¿no? Que son innovadores y que piensan que la IA puede aportar una oportunidad de mejora de experiencia de cliente o mejora de experiencia del empleado, ¿no? Y empiezan a testar, porque hay que testar, experimentar, ¿no? Y validar, y eso no es de un día para otro, pero que a veces ese piloto lo elevan a legal o a compliance dentro de sus organizaciones y ese trabajo no ha servido para nada porque es como no, 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 ¿no? ¿Qué consejos darías o qué argumentos para que les fuera más fácil ese camino? Yo diría porque seguro que habéis tratado los temas en estos días, ¿no? Pero yo diría que hay un concepto que para mí es relevantísimo, que es el de responsabilidad por diseño. No podemos esperar que esperar a que compliance o legal nos digan si esto funciona o no funciona. Igual que ahora cualquier producto, software, etcétera, aunque esté en modelo de pilotaje, tiene unos temas de privacidad que hay que cumplir, unos temas de seguridad. No esperamos a que ciberseguridad nos diga si se puede o no hacer algo, tenemos que pensarlo antes. Hay ciertos temas, como algunos de los que he mencionado aquí, que hay que plantear desde el principio. Si vamos a tratar con datos de personas en este piloto de ya, pensar desde el principio si esto puede tener algún tema de sesgos, algún tema de transparencia, algún tema de equidad, de sesgos, como he dicho antes, que tratar casi desde el principio, para que evidentemente nos va a suponer un poquito más de esfuerzo, pero no demasiado, y vamos a llegar muchísimo mejor preparados a esas conversaciones con compliance y seguramente en muchos casos se va a avanzar mucho más rápido. Muchas gracias. Elena, no, pensaba que había alguna pregunta más. Y por último, ¿no? Me ha parecido muy interesante, ¿no? Como todo evoluciona tan rápido, al final el responsable es el que hace esta solución, aunque utilice la IA, ¿eh? Que la IA generativa a lo mejor está en un modelo de abierto o cerrado con licencia, pero al final tú eres responsable del producto que hagas o el uso que hagas de esta IA. Decía, las empresas, las grandes corporaciones están con muchos programas de terceros, ¿no? Y hay una tendencia a que todas van a usar IA y se van a certificar, ¿no? Eso va a mejorar ese camino, ¿no? El poder certificarte y tener protegida toda esta parte que nos contabas. O sea, los temas de certificación son fundamentales para aumentar la confianza y está en la parte, digamos, del proveedor y la parte del desplegador. El desplegador porque quiere crear sistemas que den confianza a sus clientes finales, ¿no? Y los proveedores porque en algunos casos por un tema de reputación y en otros casos porque legalmente van a estar obligados. Hay un par de anexos en el reglamento de inteligencia artificial que definen en qué casos la certificación va a ser totalmente obligatoria y además incluso en qué casos la certificación tiene que ser por parte de terceros, porque hay una certificación que puede ser de autoevaluación, aunque luego puede llegar la Agencia Española de Supervisión y preguntarte y lo tienes que tener todo listo. Pero en todos esos casos, tanto las grandes corporaciones como las medianas, pero centrándonos en las grandes corporaciones, tienen que estar ya trabajando en validar bien qué sistemas son de alto riesgo, cuáles no. Los sistemas que no son de alto riesgo tienen muchísimo menos
problemas legales, prácticamente el reglamento les afecta mínimamente, pero en los casos de alto riesgo, como digo, pensando en recursos humanos, todo lo que tiene que ver con empleabilidad, selección de personal, becas, educación, etcétera, esa parte está considerada como potencialmente alto riesgo y, por tanto, eso hay que meterlo en esa parte. Ahí, tanto compliance como legal, pero también los equipos técnicos y negocio tienen que trabajar conjuntamente para decir, oye, pues estos sistemas que quiero crear o que ya tengo son de alto riesgo y aquí estoy trabajando con proveedores. Oye, ¿estos proveedores están preparados? ¿Estos proveedores tienen el nivel necesario? ¿Quieren meterse en estos temas de alto riesgo? Porque, repito, yo creo que va a haber proveedores, incluso en algunos casos conocidos, que van a decir, yo en esto no me quiero meter, voy a seguir dando servicio de alto nivel en otras partes, pero en esta parte concreta no. Así que va a haber mucho trabajo y por eso siempre desde Digital lo que empujamos mucho es no esperemos agosto de 2026, que es cuando se supone que se activa esta parte del reglamento. Empecemos a mirarlo desde ya, aunque haya todavía bastantes incógnitas, porque hay bastante trabajo que realizar. Muchísimas gracias, Justo, y también gracias a todos los que nos habéis acompañado. Muy interesante. Yo creo que el mensaje para concluir es todos los que estamos avanzando en proyectos con IA, ¿no? En esa hoja de ruta. Ahora tenemos que añadir también esta parte adicional, ¿no? De toda la IA responsable, legal y ética, y esto nos ayudará también a poder avanzar de una forma real y con pie firme para que luego vayamos más rápido. Así que te felicitan en el chat, te dan las gracias y nada, os esperamos mañana, última sesión. Y de nuevo, gracias a todos y en especial a nuestro invitado de hoy, Justo Hidalgo. Gracias por acompañarnos y por compartir todo tu conocimiento. Un placer, Mireia, como siempre. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, adiós.